Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con las pláticas, las charlas, los temas que hemos venido tratando. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la guerra. Lo titulamos Gaza y la pedagogía de la crueldad, por parte de Israel. Y es un tema muy importante a nivel mundial por la guerra del Medio Oriente y la tragedia de Gaza que está viviendo. Bueno, le damos la palabra al maestro Gulibaldo para iniciar. Sí, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según de donde nos estén escuchando. Efectivamente, el tema de hoy es el de Palestina e Israel, que ha dado lugar a un genocidio que yo he denominado el segundo holocausto de la historia universal. En este caso, en el primer tercio de este siglo XXI. Algo que solamente se había visto, se había puesto en práctica por Hitler y el nazismo en sus laboratorios y campos de concentración, es decir, el exterminio total de una raza. De acuerdo a teorías sociopolíticas, antropológicas, geopolíticas, de derechos humanos y defensa del pueblo palestino, la pensadora, muy importante por cierto en el mundo entero, Rita Segato, ha concebido una percepción crítica en torno a una teoría analítica que ella llama o denomina la pedagogía de la crueldad. ¿Por qué pedagogía de la crueldad? Bueno, porque en sí esta matanza colectiva del pueblo palestino significa en términos abiertos y llanos una especie de clase horripilante, mortal, en contra del pueblo árabe. Pero esto se hace no tan solo con el objetivo primordial de desalojarlos, de apoderarse de sus sagradas y antiguas tierras, legítima propiedad del pueblo de Palestina. No, también se está haciendo mediante las imágenes mediáticas de esta política de exterminio, se está haciendo como una pedagogía de la crueldad, como una didáctica que nos muestra los horrores hasta los que pueden llegar las clases políticas elitistas, fascistas, en este caso Israel en complicidad con los Estados Unidos. Es decir, entre el ministro Netanyahu y Donald Trump, que ya se han apropiado, que ya han vencido, doblegado a las fuerzas palestinas y en este sentido piensan hacer el más grande negocio de la historia del capitalismo. Pero además, al apoderarse de este territorio geográfico estratégico, lo que ellos están propugnando es por crear una nueva ruta que les lleve a conquistar todo el imperio, pasando sobre otros pueblos, como el caso de Siria, Afganistán, Pakistán y bueno, todo lo que significa el Medio Oriente, para precisamente establecer una ruta de control económico, político y sobre todo militar. Establecer bases militares en cada de uno de estos países de esta franja que que llega hasta el Mediterráneo. Entonces es muy importante tomar en cuenta que estas imágenes logradas mediante la tortura psicológica y sobre todo sobre el dolor del cuerpo palestino, tiene, repito, en sí este objetivo totalmente perverso. En concreto, quieren meterle también con estas imágenes miedo, terror a toda la humanidad. Mostrarnos hasta qué punto van a llegar en el futuro en una nueva era del capitalismo postglobal, en que no nadie los va
a detener. No habrá barrera posible después de este holocausto humano que puede ser comparado con el holocausto judío. Nosotros como mexicanos, como comentaristas culturales, estamos más allá de cualquier antisemitismo y criticamos abiertamente este tipo de judaísmo fascista, porque es un judaísmo fascista. Esto no necesariamente implica involucrar o señalar al pueblo de israelita, no, porque el pueblo es otra cosa. Lo que controla y domina a ese pueblo es precisamente un estado, en este caso omnívoro, devorador, como es el que encabeza su élite gobernante. No vamos a entrar, por ello, en un debate entre antijudaísmo y judaísmo, porque no se trata de eso. No olvidemos que de sangre judía, que ha aportado mucho al mundo, son o fueron Marx, Benjamín, Franz Kafka, Spinoza, Einstein, Tesla, entre muchos otros más grandes genios que han hecho aportaciones benéficas para el desarrollo de la humanidad. Así que, ojo con esto, no somos antisemitas, somos principalmente o simplemente, perdón, somos ciudadanos mexicanos que hablamos haciendo práctica de nuestra libertad de expresión y un análisis en general de esta pedagogía del sufrimiento humano. Sí, maestro, gracias. Pues yo pensaba que la mayoría de los que viven fuera de los países del Medio Oriente, de Palestina, de Israel, realmente yo pienso que no conocemos los verdaderos motivos o secretos, porque pienso que los judíos son un pueblo muy introvertido, un pueblo muy que guarda mucha intimidad en su cultura. Entonces pienso que realmente si Israel tiene un poder inclusive armamentístico, que tiene armas nucleares, que tiene todo instrumentos de guerra para la guerra, y que tiene un poder bélico, pero el motivo real para detonar ese poder, realmente cuál es, ¿no? Ya que el pueblo, los judíos o los de Israel tienen resguardan muchas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a develar o revelar sus verdaderos secretos o motivos o intenciones con Palestina, sabemos que los historiadores han dicho que los motivos son económicos, comerciales, territoriales, pero yo pienso que hay otros motivos más íntimos que no conocemos. También ayer leía un poco a Max Weber, que hablaba de el poder económico también trae como resultado un poder social. O sea, el poder económico también puede ser un poder social. Eso me parece muy importante. Sí, maestro. Sí, mira, tocas un punto toral, un punto esencial. Muchos de los analistas geopolíticos, culturales y desde luego de crítica constante hacia este fenómeno de la guerra en la Franja de Gaza, están comentando un punto que obviamente es muy peligroso. Los norteamericanos y los israelitas están desarrollando mucho la inteligencia artificial. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Muchos suponen, especulan, nadie ha podido asegurar ni demostrar
que es con la finalidad precisamente de acercar el dedo siniestro del poder imperial al botón nuclear, para que en cuestión de segundos desaparezca cualquier pueblo entero, nada más con apretar un botón, ya sea nuclear, ya sea digital, tecnológico, con esa intención realmente fascista. Porque realmente ante los ojos críticos de cualquier ciudadano o especialista en la materia, ese es el riesgo que estamos corriendo. ¿Por qué? Porque si uno se fija en qué han consistido directamente los ataques militares, la invasión del ejército israelita hacia Palestina, hacia la Franja de Gaza, ha sido de manera selectiva. Han elegido a los niños y a las niñas. Han bombardeado más del 50% de los hospitales, de los refugios y de las tiendas de campaña donde estaban niños y niñas. Escúchese bien, y esto no tiene conjeturas ni teorías especulativas culturales, no. Lo han hecho con saña, de manera directa sobre esta población totalmente inerte. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de, obviamente, de asustar a la humanidad y obviamente de imponer un régimen de terror expansionista. ¿Quién va a querer enfrentar a estas fuerzas perversas del mal, de la malignidad espiritual? ¿Quién, qué país tiene ese poder? El poder de espionaje, el poder de las armas, el poder mediático. Díganme, ¿qué pueblo, como el caso de México, tendrá las armas suficientes de ese nivel científico, tecnológico? Yo creo que no. De ahí que se desprenda precisamente esta idea, esta percepción de una pedagogía de la crueldad, de una didáctica del dolor humano, porque también están probando emocionalmente a los adultos palestinos y al resto del mundo adulto. Es decir, mira cuál es el nivel de sufrimiento y dolor que puede soportar un cuerpo humano. Se habla, no se ha podido demostrar, porque nadie ha podido entrar a las mazmorras secretas de Israel, en Palestina y en Israel, que han estado castrando a los hombres, tanto terroristas como hombres civiles, simples ciudadanos. Han estado violando sexualmente a las mujeres. Incluso, digo, la tortura ha sido tan diabólica que no han dejado ni cenizas de los cuerpos. Ese es el problema. Esto, recuerdo histórica y culturalmente, ya fue denunciado por todos los filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, especialmente de Horkheimer y de Adorno, que escribieron el libro de la Contrailustración, en donde muestran las prácticas, los usos que hicieron en sus laboratorios los nazis con los cuerpos judíos, a los que no tan solo les sacaban los dientes, les extraían los dientes de oro, les arrancaban sus joyas, les abrían en canal los cuerpos, los violaban sexualmente, probaban nuevas sustancias químicas y incluso hacían cambios de todo tipo, sea metamorfosis hormonales y de otro tipo en los cuerpos judíos. ¿A qué, en qué sería exagerado hacer una metáfora de lo que están haciendo los israelitas con el apoyo, el dinero, los billones de dinero de la Casa Blanca actualmente en esa franja y luego posteriormente en lo que seguirá? ¿Qué pueblo, qué nación del mundo sigue? Esa es la incógnita, esa es la pregunta. Y la pregunta es bastante legítima, bastante objetiva y bastante clara. Sí, maestro. En el caso del pueblo de Israel, su relación con Dios, o sea, y la relación de los pueblos con Dios, ahí a veces está indicando, por ejemplo, en el caso de Israel, una deshonestidad, porque las acciones que está cometiendo Israel hacia Gaza, en la guerra bélica, habla
de una relación con Dios un poco de desobediencia, ¿no? Porque eso que se ha dicho que Dios es también es, quiere la paz, ¿no? O sea, Dios promueve la paz. Entonces, yo pienso que muchos pueblos que hacen la guerra están desobedeciendo las leyes de Dios. Entonces, ¿cómo se justifica la guerra? Pues, yo creo con otros motivos, ¿no? Pero ahí hay elementos negativos hacia el pueblo de Israel, en cuanto que si ellos muestran y se dicen y practican la Torah y la Cábala y todo eso, y aparte son bélicos, pues hay una contradicción, ¿no? Sí, muy Y cierto. Pues mira, más allá, quiero hacer mi comentario de todo lo que significa el texto bíblico, porque recuerda que trae también ese precepto que habla del ojo por ojo, diente por diente. Sí, porque una cosa es que la enorme venganza del gobierno de Israel y su ejército hayan aplicado en respuesta a una invasión de Hamas, que es abiertamente un grupo de terroristas que igual que los judíos de Israel, arrasan con todo lo que pueden, o sea, con víctimas inocentes, con población civil. No estamos exculpando ni estamos del lado de Hamas, que se entienda también. Estamos del lado del pueblo de Palestina, así como en su momento lo han estado muchos grandes pensadores, o sea, nobles, porque han entendido que el judaísmo, Marx escribió un libro, La cuestión judía, en que desde luego elogia, pero también critica a la raza judía. Nietzsche también elogia a la raza judía. Tan es así que él reclama, para él, dada la grandeza de la sangre judía, parte de esa sangre de un príncipe polaco. Nietzsche llegó a decir que él también llevaba sangre judía, de la cual se sentía muy orgulloso. Sin embargo, en el Anticristo hace la crítica más implacable que se haya hecho hasta hoy sobre esa parte negativa, nihilista, destructiva de los judíos. Los judíos no son santos ni son demonios, son seres humanos como nosotros en todas partes del mundo. Sin embargo, la política económica, el poder que ansían, los está llevando a destruir todo sentido de la dignidad de la vida humana, que ya ha sido denunciado en infinidad de libros, y no paran. Ese es el problema, y es una guerra pues muy antigua. Ya el historiador latino Flavio Josefo también hablaba de estas guerras. Entonces, ¿cuándo va a parar digamos, esta maquinaria sanguinaria de Israel? Digo, en contra del pueblo, en contra de los niños y las niñas, y obviamente de las adolescentes, de los ancianos, de las mujeres. ¿Cuándo va a parar? Esa es la pregunta abismal o el dilema fatal que nos plantea precisamente este afán bélico, tanto de Estados Unidos en el Medio Oriente, que ya lleva muchos años, son dueños completos de Irak. Irak está rodeado por 11 bases militares, nadie puede entrar ni salir, como Siria, tan simple, como Alepo, tan simplemente. Tienen prohibido salir del territorio que ellos tienen confinado, y ahí tienen apresadas todas estas poblaciones árabes, de las cuales, insisto, no estamos a favor de la política terrorista de destrucción irracional, no. Estamos a favor como mexicanos de la defensa de los ciudadanos de a pie como nosotros dos. Este es el comentario. sí, yo me estaba acordando de un título de un libro de Slavoj Zizek que se llama Problemas en el Paraíso. No sé si es un título de un libro o es un subtítulo dentro del libro, pero quería plantear ese título de cómo se interpretaría
ese título de Problemas en el Paraíso. Y se supone que es un mensaje un poco que tiene elementos contrarios, porque sabemos que el paraíso es algo perfecto, ¿no? Donde todo es bueno, funcional, armónico, perfección. Y entonces cuando un filósofo dice que hay problemas en el paraíso, pues eso está diciendo, rompiendo la estructura del paraíso, ¿no? Se supone que el paraíso es algo totalmente perfecto. Entonces, que un filósofo con su pensamiento diga o trate de romper la estructura del paraíso, pues eso indica muchas cosas. Problematizar, ¿no? Um, desde la Tierra hacia otras esferas, ¿no? Entonces, me parece interesante ese título, Problemas en el Paraíso. Sí, pues solamente agregaría dos cosas. Yo creo que cualquier pueblo tiene todo el derecho del mundo a elegir la religión que quiera, a construir su imaginario religioso, digo, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu y en su alma. El caso judío. A lo que no tiene derecho ese pueblo es a tratar de imponer su religión. Eso de aferrarse obcecadamente, repito, es su derecho legítimo a un mesianismo de redención divina que precisamente trata del paraíso. Entonces, ese mesianismo no es para todos los pueblos. Nuestros pueblos originarios tenían sus propias religiones, sus propios dioses. Sin embargo, vinieron los españoles con su catolicismo, con su cristianismo, a borrar todas esas religiones, a atacarlas, a estigmatizarlas. ¿Con qué fin? Pues de establecer un poder terrenal, económico, militar, cultural, ideológico y social. Eso es lo que logran o buscan conquistar y establecer los imperios. Por otro lado, en alusión a Zizek, él tiene un libro maravilloso, digo muy documentado, más que maravilloso, objetivamente hablando, en donde precisamente analiza todo lo que es la historia del judaísmo y apunta algo muy esencial, que si ha habido una política, una filosofía o doctrina de liberación de los explotados en el mundo, ha sido aportada por los judíos. ¿Por qué? Porque Marx era de sangre judía y es el más grande pensador y el más grande crítico que existe desde hace más de 200 años en contra del capitalismo imperial voraz, en contra de su enajenación, en contra de su despojo, en el caso del salario de los pobres. Es un judío el que ha hecho la crítica más consistente al sistema capitalista. Imagínense lo que le debemos a Marx, lo que la humanidad o los pobres, los desheredados de este mundo le deben a un judío. Sin embargo, los judíos, obviamente, el judaísmo cultural de izquierda, que nace en Estados Unidos, por cierto, en las universidades, y desde ahí empiezan a proyectar la imagen y la obra de Marx, pues no puede ser tomado en cuenta ese mesianismo como algo determinista. Si ellos lo quieren tomar y vivir así, adelante. Repito, están en su derecho. Pero no es tratar de imponerlo a otras religiones, porque hay más de 1000 de religiones en el mundo, como para que todas puedan aceptar o querer adoptar esa doctrina religiosa, bíblica. Y si se apunta algo como Rita Segato, y lo vamos a apuntar nosotros también. No se puede hablar de judaísmo casi en ningún lado, digo, en contra del judaísmo, o analizar más bien el judaísmo de manera objetiva, sin apasionamientos ideológicos, que no tarden los judíos en el mundo o en las universidades, en las revistas, en los periódicos, aquí en las redes sociales, en descalificar a una Rita Segato, a un Zizek y a otros de antijudíos, de antisemitas. No hay una falacia argumentativa más equivocada que es, más errada que es. Han cometido un craso error. No somos antijudíos ni antisemitas.
Somos simplemente ciudadanos de un mundo libre que aspiramos con todo derecho y razón a un mundo mejor, lo que no está pasando en este momento. Entonces, pues, ojalá no nos cuestionen y nos borren del espacio digital por afirmar que nosotros no somos antijudíos ni antisemitas ni nunca lo seremos, porque estamos conscientes de los derechos humanos universales del pueblo judío, que es muy diferente. Yo pienso que cuando comienza el fin de la historia, se van a revelar las verdades últimas. Entonces, cuando empiece la etapa de el fin de la historia, ahí va a sobresalir las verdades o las verdades últimas. Es lo que trata la escatología, ¿no? O sea, las últimas verdades o los últimos tiempos, porque va a relucir la más grande verdad que nos ha estado acompañando en la historia de la humanidad, o sea, las verdades. Entonces, pues, se necesita tiempo. Pues sí, seguiremos en este contexto contemporáneo, si ustedes nos los permiten y nos acompañan, como siempre, porque no tendría sentido hacer estos comentarios, estos análisis, estas lecturas que solamente buscamos compartir con ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con la verdad histórica, porque la verdad histórica sí existe y existirá siempre. Tenemos entre todos en el mundo que buscarla, porque no podemos tolerar más el fascismo de Estados Unidos y de Israel en estos momentos. Muchas gracias por su compañía. Gracias. Hasta la próxima.